Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de Momento. Estamos en el primer ciclo de Momento del primer semestre del 2022. Hoy día nos acompaña Andrés Sánchez, uno de los integrantes de URBS de Colombia. Voy a pasar a leer una breve bio de Andrés, que no quiero saltarme nada. Andrés es arquitecto, co-creador del colectivo URBS Colombia. Tiene experiencia en el desarrollo, gestión y construcción de equipamientos y espacios públicos y el mejoramiento de vivienda a través de procesos participativos y de bioconstrucción con comunidades. Tiene estudios de maestría en arquitectura y desarrollo sostenible de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, y maestría en ciencias y técnicas de ambientes urbanos de la ENSA, Nantes, Francia. Ha sido profesor invitado en diversas facultades de arquitectura y se encuentra cursando un doctorado de arquitectura en la Escuela Doctoral Ciencias del Hombre, la Política y el Territorio en la Escuela de Arquitectura de Grenoble, en Francia. Andrés está vinculado al laboratorio Cresson en temas enfocados a reconocer las dinámicas sociales en torno a la conformación de espacios construidos en los sectores autogestionados. Y ha realizado trabajo de campo en Colombia, India, Brasil, Bangladesh, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Sudáfrica, Perú, Costa Rica y México. Hola Andrés, gracias por acompañarnos hoy día. Hola, buenas tardes y muchas gracias a la universidad por la invitación a esta sesión. Andrés, cuando quieras puedes comenzar a compartir tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es como presentar algunas reflexiones que han surgido del trabajo del colectivo URBS en Colombia, reflexiones que para nosotros son esenciales para nutrir los procesos de arquitectura en el ámbito comunitario. Pues el título es Arquitectura y Urbanismo Emergente y nosotros la llamamos emergentes a esas formas, digamos, que van muchas veces en contravía de los procesos formales y surgen de manera comunitaria en asentamientos de origen popular. Uno de los primeros elementos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta como para realizar los proyectos es el tema de la temporalidad y la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque muchos de los asentamientos en los que trabajamos pues no ha sido vinculado a ningún profesional, sino ha sido claramente pues el desarrollo mismo de las personas a través de procesos de autogestión y apoyo mutuo. Estos procesos pueden tomar hasta, en el caso colombiano, 50, 60 años. Cabe remarcar que Colombia en los años 50 tuvo una ola de violencia muy fuerte y eso lo que generó fue desplazamiento de población a gran escala de zonas rurales a zonas urbanas y a partir de esta época las ciudades grandes de Colombia, específicamente Bogotá, se empiezan a configurar a través de asentamientos informales. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque después de 50 años y del trabajo comunitario de larga data, lo que se generan es memorias colectivas, ¿no? Y estas memorias colectivas nutren y resignifican los espacios constantemente. Y esto debe ser una herramienta clave para generar procesos. Esta foto que pareciera en una zona rural, eso es Bogotá, área urbana. Esta foto fue tomada en el 2018 en un proceso que estuvimos acompañando y ese es el proceso que hacen las comunidades para instalar las infraestructuras. No es un caso particular, ¿no? Bogotá en este momento sigue creciendo a nivel informal. Dicen las estadísticas que Bogotá está creciendo más rápido el desarrollo informal que el formal, pues por motivos de desplazamiento y violencia y también por factores socioeconómicos y por la migración internacional que se está dando ahorita con población, por ejemplo, venezolana. Las comunidades empiezan como la foto anterior y ya se consolidan de esta manera. Claramente el uso de los materiales, el sueño siempre será llegar al concreto y al ladrillo o el bloque, como nosotros llamamos, que es el material más usado. Y lo que nos interesa también es rescatar que cada una de las viviendas tiene una identidad propia. Es decir, cada fachada de la vivienda y su configuración interior se vuelven una clara representación de las necesidades y de los procesos que se llevan al interior del barrio. La gente que están viendo atrás pues fue un proyecto que trabajamos con una comunidad que se llama Getsemaní en una localidad grande de Bogotá que se llama Bosa. Bogotá está conformada por 21 localidades. Bosa es una de las que tiene más área más grande de origen informal. Y esta otra foto fue de otro barrio que se llama Cazucá, en la periferia de una ciudad que se llama Suacha, que conurba con Bogotá.
Y este pues es una foto tomada hace como más o menos 15 años y era un cine comunitario. Ahorita voy a volver un poco como a la historia de esta foto después de 15 años, qué es lo que ha pasado, porque para nosotros es importante recalcar que nosotros no llegamos a proponer proyectos ni a solucionar los problemas de la gente, sino a apoyarlos. Es un proceso diferente, ¿no? No es la visión del arquitecto de los años 60 que llega a solventar los problemas de la gente, sino que llega a soportar y apoyar diferentes procesos. Y una de las herramientas que nosotros hemos utilizado se llama la línea de tiempo, y la línea de tiempo es una actividad que hacemos precisamente para entender el desarrollo de los barrios. Por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, esta fue en el barrio en Bosa, en la primera imagen que mostré, y lo que muestra es cómo la comunidad a partir de los años 70 se empezó a hacer todo el desarrollo del barrio, sus problemáticas, sus puntos fuertes, problemas de barras bravas, y la consolidación comunitaria. Y a partir de esto salen insumos para consolidar proyecto. Y me parece interesante remarcar que en esta temporalidad hay que tener en cuenta estos tiempos de conformación, porque nos hemos dado cuenta que en el caso colombiano los tiempos de las instituciones no son los tiempos de las comunidades. Porque una institución que pretende desarrollar un proyecto en 6 meses para mejorar las condiciones de vida de la gente nunca tiene en cuenta este proceso. Entonces la herramienta línea de tiempo siempre será una herramienta clave. Este creo que es uno de los proyectos como en el que hemos podido acompañar como de larga data. Digamos que larga data para nosotros es 2016 cuando empieza URBS a hacer actividades. Este es el panorama típico de la vivienda informal en Bogotá. Ocupación en montaña, Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y este sector que se llama Casucá es el sitio que más ha recibido desplazados internos en América Latina. Las estadísticas dicen que tiene 70.000, pero este asentamiento puede llegar a más o menos 1 millón de habitantes, donde la gente ha consolidado sus propias actividades. ¿Qué hemos hecho allí? Pues llegamos en el 2016, todo el 2016 fue un proceso etnográfico de reconocimiento y un poco de construir confianza con la comunidad, y a partir de eso la comunidad empezó a generar como sus propias propuestas que nosotros empezamos a apoyar. ¿Qué propuestas? Pues el sueño grande de la organización, que se llama Fundación Proyecto Escape, una comunidad de base, era generar un centro comunitario. Nosotros hicimos un taller básico, esa maqueta que están viendo ahí, que la tiene en el Centro Miguel, pues era su propuesta, ¿no? Desde los ojos de la arquitectura, desde la parte estética y funcional, tal vez para nosotros no tiene como mucho significado, pero la gente sí, y recoge patrones sociales muy importantes para este territorio. El uso de la terraza como espacio para actividad comunal, este espacio de acá, porque Bogotá es una ciudad de clima frío, y al ser de clima frío no se utiliza tanto la calle, sino se utiliza la terraza como espacio comunitario. El tema del sistema de recolección de agua lluvia, que para nosotros puede ser un sistema sostenible que pueda aportar al medio ambiente, pero para ellos es una necesidad. Aquí llega el agua solo 2 veces a la semana y ellos la recogen con sistemas de captación. Y bueno, él configura a través de la topografía todo un sistema que nosotros retomamos. Para poder consolidar este proyecto, pues lo primero que hicimos fue generar unos talleres que se llamaron Talleres de Arquitectura y Urbanismo Emergente, y lo que hicimos fue empezar a construir con la comunidad procesos de urbanismo táctico. El primer proyecto se llamó la célula restaurativa, y aquí es importante remarcar la participación de estudiantes, de universidades y de la comunidad. Es un proyecto sencillo, pero más que el objetivo de que sea un proyecto construido, es el valor pedagógico del proyecto. ¿Por qué el valor pedagógico? Porque nosotros desde la organización siempre hemos buscado, más que llegar a construir un proyecto, es a generar unos procesos de intercambio de saberes, es decir, cómo nosotros podemos aprender de los saberes y la comunidad también retoma estos saberes. Hay una especie de guadua, de bambú en Colombia que se llama la guadua, es una especie de bambú que es más gruesa, que crece en la región del eje cafetero y ya digamos que se construye en diversos ambientes. Este fue el primer proyecto que construimos en el 2017. En el 2018 ya construimos unos baños comunitarios, que era parte de la necesidad, y pues estos procesos son, más allá de diseñar el proyecto y entregarlo, pues es un proceso continuo, ¿no? De nosotros mismos construirlo, de seleccionar los materiales, los espacios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros creemos que la técnica tiene un proceso
pedagógico que es importante. ¿Y cómo lo hemos evaluado de una manera básica? Es que, por ejemplo, el acero no puede participar todo el mundo. El acero necesita una mano de obra especializada. Con el concreto puede participar más o menos el 50-30% de la población, porque existe gente como Miguel, que son constructores locales y que lo saben hacer. Pero con la guadua puede participar cualquier persona, ¿sí? Entonces, más allá de seleccionar el material por temas ambientales, lo seleccionamos por temas también pedagógicos. ¿Cómo hemos funcionado nosotros? A través de talleres. Estudiantes o cualquier persona se puede inscribir, paga el taller y el 100% de los recursos se va para construir el proyecto, con sus limitantes, ¿no? Porque no son proyectos a gran escala. Todos los proyectos son con sistemas de bioconstrucción, tierra, guadua, bareque. Este fue el último gran proyecto que se hizo con la comunidad. La comunidad construyó este proyecto en el año 2008 con botellas PET, botellas plásticas, y la comunidad tenía la necesidad de construir un cine comunitario. Si se acuerdan, la primera foto que les mostré ya había un proceso instalado. Entonces, sobre ese proceso instalado fue que nosotros seguimos avanzando. ¿Cuál es el resultado? Pues este proyecto es muy interesante porque este es el resultado del proyecto de fin de grado de un estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional. Este estudiante se integra y él asume la responsabilidad de compartir junto con la comunidad el diseño, empieza su proceso y este es el resultado. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado a través de una olla comunitaria. Yo sé que aquí también existieron en algún momento y existirán todavía las ollas comunitarias. Es un proceso que yo he revisto muchas veces en América Latina, ¿no? En Perú también existen ollas comunitarias y siempre ha sido la comida el punto de encuentro, de celebración y de articulación para celebrar proyectos. Veníamos hablando ahorita también que para nosotros el tema del café es una cosa muy importante. Tomar tinto, sentarse, dialogar, creo que es parte fundamental del arquitecto contemporáneo, ¿no? Nosotros podemos tomarnos por lo menos 6 meses solamente conversando con la gente, como un proceso de entender y comprender, pero de acercarnos también. Más allá de ver a la persona como un cliente, pues nosotros generamos fuertes lazos sociales que nos hacen ver, ya generar lazos de amistad, ¿no? Yo sí critico mucho la arquitectura en Colombia, no conozco ciertamente el contexto chileno, pero yo creo que en la arquitectura en Colombia, en las escuelas, están enseñados a cortar los sentimientos de los arquitectos, y eso no puede seguir pasando. La arquitectura es sentimientos, ¿no? Porque eso es lo que nos hace realmente humanos, y estos procesos se basan en ese tipo de relaciones. Proyecto construido en Guadua. El impacto de este proyecto son más o menos 400 niños migrantes y locales. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden parar en cualquier momento como para empezar a discutir. Este proyecto no lo construimos nosotros. Este proyecto lo construyó la comunidad, se ganó un concurso y lo construyeron ellos mismos. ¿Por qué me parece interesante? Porque está construido en Guadua. Y eso es a lo que me refería con transferencia de conocimiento. Es decir, que nosotros a partir de introducir el material de Guadua y aprenderlo a utilizar en conjunto, fue que la comunidad generó su propio emprendimiento y construyó proyectos en otros territorios. Otro aspecto que nos parece importante es la importancia de los símbolos de los espacios socialmente consolidados. Ya lo decía yo que después de 50 años surgen símbolos muy fuertes. En el caso colombiano, digamos que la religión permea de manera muy importante la configuración de los asentamientos. Aquí tenemos un espacio de culto que generó la comunidad y es un espacio que ellos recuperaron un poco de la venta de drogas. Este espacio es en un barrio que se llama Juan 23, se consolida en los años 50. Un padre de nombre Efio peruano ayudó a la consolidación del proyecto y aquí se construye el salón comunal. Y la casa de Nora era la casa que ustedes estaban viendo donde se estaba proyectando la película. La casa de Nora se ha vuelto un centro de reunión para todos, ¿no? Para organizaciones sociales, universidades, para los niños, y fue gracias a este proceso de más de 20 años que se consolida el cine comunitario. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros creemos que la lectura abstracta es importante. Claramente, para poder llegar a procesos de diseño, la abstracción es un proceso de diseño importante, pero creemos más allá de eso que hay que reconocer las subjetividades dentro del territorio. Es decir, cuál es eso que en algún momento llena como de recuerdos y de momentos importantes a las comunidades. Digamos que
han habido casos de demoler espacios simbólicos para las comunidades generando conflicto dentro de la misma comunidad. Nosotros no, nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente reconocerlas y sobre eso construir diferentes procesos comunitarios. Este pues es un proyecto de ese tipo aquí, este proyecto que ya lo había nombrado que se llama Getsemaní. Lo que hicimos fue que la comunidad recupera este espacio, al lado estaba la Virgen que les mostraba al principio. A partir de eso los niños nos empiezan a hablar de que este territorio fue territorio muisca. Los muiscas es un territorio del centro del país indígena que vivió hace muchos años y para los indígenas muiscas digamos que la serpiente y el agua era un elemento muy importante. Junto con la actividad de línea de tiempo hicimos talleres de construcción en Guadua, los niños hicieron la maqueta que están viendo acá y construimos un gran parque digamos de juegos. Aquí para nosotros fue muy importante mucho los trabajos que hizo Aldo Van Hay en Holanda después de la posguerra. Aldo Van Hay construyó más de 700 parques pequeños para niños y lo que decía Aldo Van Hay es que no hay que construir espacios orgánicos para los niños porque no despiertan tan fácil la imaginación como los espacios geométricos. Entonces digamos que combinamos un poco la experiencia de Van Hay, pero claramente retomando elementos importantes dentro del territorio. Otro aspecto pues es los procesos colectivos y las formas de organización. La consolidación de los territorios, los habitantes adaptan sus espacios a dinámicas sociales y culturales. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros muchas veces desde la profesión leemos el territorio a partir del barrio, del distrito, pero hay componentes de origen cultural que nos ayudan a entender el territorio de otra manera. Un ejemplo es este barrio, esto se llama el Alto Fucha en Bogotá, es un territorio que abarca 7 territorios, 7 barrios, y estos barrios están en una lucha muy fuerte por la defensa de sus territorios. Porque un gobierno les dice que están en zona de riesgo y otro gobierno les dice que no, y han estado fluctuando en eso. Y ellos crearon procesos de huertas urbanas para proteger su territorio y defenderlo. Esta fue la construcción de unas huertas en el barrio Getsemaní, en el proyecto que les había mencionado antes de la serpiente. Este fue el proyecto de los baños comunitarios. Aquí hay gente mezclada, no solamente gente del barrio, sino hay gente de universidades, profesores, gente que no es arquitecto, sino cualquier persona que quiere participar. Y con esto también quiero decir que las escalas no deben ser generalizadas. Es decir, nosotros hemos participado en proyectos en que trabajamos en una sola cuadra, porque ahí hay una fortaleza social amplia, y hemos participado también en barrios completos, o 7 barrios como lo mostraba la experiencia del Alto Fucha. Y este es un proceso que se está dando, no sé, digamos que en América Latina y especialmente en Bogotá, que son procesos de gentrificación. Entonces lo que pasa en Bogotá es que los constructores pues llegan, generan presión inmobiliaria y desplazan a la población que ha vivido 50 años acá. En este proyecto lo que hicimos fue asesorar jurídicamente a la comunidad para asegurar su permanencia en el territorio. También apoyamos un tema de mejoramiento de vivienda, de procesos colectivos para el mejoramiento de espacio público. Y con esto también quiero referirme a las aproximaciones del territorio, ¿no? Era un poco lo que les decía ahorita. Aproximarse al territorio exige un poco como el ejercicio que ustedes están haciendo ahorita en la universidad, ¿no? Yo tuve la experiencia hace 2 años de participar acá con la universidad en un taller. Digamos que la preocupación de la universidad había sido acercarse a la comunidad a través de diferentes herramientas. No es una cuestión puramente académica, es una cuestión que tiene una preocupación profunda sobre el desarrollo del territorio y más en América Latina. Entonces, digamos que en eso quiero reconocer pues, los saberes de la comunidad y su conocimiento de territorio. Y bueno, en eso vemos la olla comunitaria, procesos de construcción colectiva. En este proyecto de los baños fue muy interesante porque nosotros propusimos un sistema de vigas en pilotes y la comunidad nos dijo que no lo construyéramos en pilotes, sino que cambiáramos a un sistema de viga corrida en concreto, porque ellos ya habían tenido la experiencia errónea de hacerlo en pilotes y se había fracturado el terreno. Entonces fue gracias a esa experiencia que cambiamos todo el sistema de cimentación y logramos pasar a un sistema de cimentación en viga corrida. Bueno, los procesos de concertación, ¿no? Yo creo que la labor del arquitecto contemporáneo es, más allá de ser proveedor de soluciones, es de concertar y de articular
y de acompañar. Entonces, eso es un poco el proceso que nosotros hemos venido haciendo. Claramente, concertar con las comunidades a veces no es fácil porque hay varios intereses, pero pues en procesos, digamos que los que nosotros hemos hecho han sido exitosos en varios aspectos, como hemos fracasado también en otros. En el proceso en el que se generan fuertes dinámicas de apropiación de territorio, en él están inmersos procesos colectivos y construcción de múltiples saberes y experiencias. Y bueno, quiero terminar con esta frase que la escribí hace poco y es una reflexión muy profunda de lo que pasó, de lo que empezó a pasar en Chile y que lo que despegó en América Latina afortunadamente y que se vivió con mucha fuerza en Colombia a finales del 2019 y principios del 20. Puede ser que allí, en el acompañamiento de los procesos colectivos, las luchas sociales, las resistencias en la defensa de los territorios y en los procesos de autogestión y apoyo mutuo desarrollados por los habitantes de los asentamientos informales, estudiantes y profesionales encontremos el valor ético y el rol político de la arquitectura, replanteando los actuales paradigmas a través de una arquitectura que se aproxime a una anarquía cultural, anarquía que se manifestará contra todo aquello que se niegue a la construcción de lo colectivo. Bueno, muchas gracias y bueno, pues muy abierto a que nos escuchemos. Gracias, Andrés. Dándoles tiempo a los chicos para que formulen preguntas, me gustaría quizás invitarte a conversar un poco de aquello que nos mencionabas al inicio, que me llamó mucho la atención cuando estábamos almorzando, lo que comentabas de los tiempos del barrio, de las comunidades, no necesariamente son los tiempos institucionales. Y esta herramienta de la línea de tiempo y de quizás, no sé si es una cosa como, me imagino que es una co-construcción con las comunidades para entender lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que podría venir a futuro. Si pudieras ahondar un poco en eso, porque los chicos que están presentes hoy día están en esa etapa de relacionarse con las comunidades y de entrar a grupos que ya vienen con procesos en marcha, procesos que se pueden estar activando en este momento y ellos tienen que insertarse en esa línea de tiempo con su proceso de titulación. Entonces me imagino que esa reflexión de parte tuya les puede ayudar a entender cómo operar en este momento. Bueno, la herramienta de línea de tiempo es una herramienta, nosotros la mayoría de herramientas que utilizamos vienen de las ciencias sociales, ¿no? La etnografía, la antropología, la sociología. La línea de tiempo pues, es una línea bastante conocida por los trabajadores sociales y nosotros la introducimos en la arquitectura precisamente por todos los componentes que hablé ahorita, ¿no? Un poco reconocer lo que existe, un poco reconocer los potenciales y también las problemáticas que existen, pero más que todo conocer la capacidad instalada, ¿sí? Hay una cosa que yo escuché hace poco que me pareció muy interesante y se llama el capital social. El capital social traducido a lo que nosotros hacemos es el potencial de la gente a colaborar para generar propuestas de mejoramiento urbano. Y en este método pues, de la línea de tiempo, lo que nos ayuda a entender es que en cuánto tiempo se ha formado la comunidad, pero cómo ha sido la respuesta a nivel comunitario. Podemos encontrar casos donde un solo líder controla todo el territorio, como podemos encontrar una red de líderes que están trabajando en conjunto para eso. Y eso tiene un impacto grande en el proyecto, porque si un líder controla todo, muchas veces no valdría la pena convocar, porque no va a haber participación. Entonces esa línea de tiempo nos sirve para eso. ¿Para qué sirve también la línea de tiempo? Para construir memorias individuales, para a través de las memorias individuales construir una memoria colectiva. Entonces el ejercicio nosotros lo hacemos es que llegan varios miembros de la comunidad, cada quien empieza a hablar sobre un momento histórico independiente y todos estos puntos se empiezan a unir para construir la memoria colectiva. Es decir, hay personas que no saben que en su barrio en tal época sucedió una época difícil o una época de éxito. Entonces esta memoria se empieza a consolidar. Entonces, más allá de hacer la línea, es consolidar todo un proceso con la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la serpiente que yo mostraba, eso nos sirvió para entender que había un arraigo fuerte de los niños hacia una comunidad indígena. Y esto fue insumo para construir proyecto. Entonces creo que la línea, lo mismo para el proyecto del cine comunitario, nosotros cuando hicimos línea de tiempo vimos que ese punto histórico de los cines había unido mucho a la comunidad, especialmente a los niños. Después hicimos toda una reconstrucción fotográfica y apareció esta foto y ya después la comunidad decide construir el proyecto del cine comunitario. Entonces yo siempre he creído que todo espacio tiene una memoria y nuestra labor como profesionales en el ámbito comunitario es entender esa memoria y traducirla a algo construido.
Y quizás así como en términos prácticos, ¿cómo ustedes logran invitar a dialogar a diferentes generaciones en la construcción de esta línea de tiempo? Porque como mencionaste recién, había niños que sentían este arraigo con los símbolos de pueblos originarios que antes habitaban en ese territorio. Entonces sacar los eventos de parte de una población que es joven debe ser diferente a una población adulta versus la de una población como adulto mayor. ¿Cómo resulta el convocar a diferentes generaciones a la mesa para esta construcción de la línea de tiempo? Hay una cosa que nosotros utilizamos mucho que se llaman los enfoques diferenciales. Los enfoques diferenciales, si no lo han escuchado, es un poco que uno puede generar distintos diálogos con diferentes tipos de población. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser niños, pueden ser etarios, pueden ser diversidades sexuales. Nosotros hemos construido y analizado propuestas con grupos trans en Bogotá y claramente el diálogo se construye de otra manera, porque hay otros procesos de resistencia, porque hay otros diálogos, porque hay otras palabras. Entonces, ese tema de los enfoques diferenciales nos ayuda a convocar diferentes grupos para después lograr concertar, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. ¿Quiénes son los actores más fuertes dentro de un barrio? Siempre serán los niños. En el caso de lo que yo he vivido, el niño siempre está ahí. Y a veces en lugar de negarle la entrada al niño hay que saber convocar para generar actividades. Por ejemplo, en el caso de la estrella que hicimos, la célula restaurativa, habían más o menos unos 20 niños corriendo por el barrio y pues los papás les decían que se fueran y que se entraran. Nosotros lo que hicimos fue generar una actividad con los niños donde hicieron un atrapasueños y ese atrapasueños construyó diálogo y ese diálogo construyó insumos para el cine que se construiría 4 años después. Entonces creo que el potencial de la escucha también es como muy fuerte, escuchar a todos los grupos. En muchos territorios hay segregación dentro del mismo barrio. Nosotros hemos visto casos de segregación con población venezolana, hemos visto casos de segregación con grupos LGTB dentro de los mismos barrios. Si hay una connotación que tiene el barrio popular en Bogotá es que es un contexto machista y dentro del machismo es muy fuerte trabajar con ciertos grupos. Cuando hemos trabajado con URBS en India, el tema del diálogo con la mujer se bloquea, porque a veces hay ciertos temas culturales que son difíciles de atravesar. Entonces, yo siempre he dicho que ningún proyecto es lineal, todos los proyectos son orgánicos y no todas las herramientas se pueden implementar en todos los proyectos. La línea de tiempo para que funcione a veces no funciona. Pero esa primer entrada al barrio es la que nos tiene que también dar una lectura de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La lectura plana de que hoy voy a hacer mapeo social, línea de tiempo, para nosotros funciona, pero a veces no funciona tan bien. Y puede ser peligroso porque la línea de tiempo puede generar conflicto también. Me parece que es súper generosa esa reflexión que compartes con los chicos porque en este momento ellos están recibiendo, están siendo informados por metodologías, por teoría, entonces, claro, puede parecer un set de herramientas que ellos deberían por defecto entonces aplicar una tras otra y con esto llega un resultado y como tú describes, pasar por este proceso de manera bien lineal, pero eso que mencionas de que a veces hay ciertas herramientas que no son exitosas con las comunidades con las que estás trabajando, me parece que es una buena reflexión para los chicos. Y si hay alguien que quisiera quizás hacerle alguna pregunta a Andrés, tiene toda la libertad de interrumpirme y levantar la mano. Y en términos de los fracasos, cuando estabas como al cierre de la presentación, me imagino que en una de esas también te referías a ciertos fracasos metodológicos, pero dijiste a veces hay ciertas cosas que no funcionan o proyectos que no son exitosos. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, en la foto que les mostré primero de la población que estaba construyendo la infraestructura, siempre hay un afán del arquitecto a construir y a materializar, ¿no? Y creo que para nosotros en ese proyecto fue un error el afán de querer materializar un proyecto porque no nos tomamos el tiempo que debíamos tomar para reconocer un tema de organización social dentro del barrio. Aquí pasó algo que mencioné ahorita y es que había una persona que controlaba el desarrollo del barrio. Había sido un exintegrante de las guerrillas en Colombia, era una persona que tenía por su misma, digamos, concepción de lo que era, digamos, el mundo de la política, él no permitía que nadie participara. Cuando nosotros empezamos a consolidar el proyecto, pues vimos que no había participación, nos apresuramos a construir el proyecto y cuando empezamos a construir el proyecto no éramos más que 10 personas externos y eso no puede pasar en un proyecto comunitario. Pues lo que hicimos fue aceptar el fracaso, más que el fracaso, la enseñanza y replantearnos los procesos constantemente. Eso es algo que tiene que hacer uno constantemente como profesional, por ejemplo, en el ámbito comunitario.
cada comunidad es diferente y hay que siempre estar replanteando el proceso, ¿no? Y también hay líderes comunitarios que siempre le dejan a uno reflexiones que van mucho más allá de la arquitectura, ¿no? En un proyecto que estuvimos construyendo acá en Casucá, llegó una organización muy conocida a nivel mundial que construye casas en madera, y esta organización buscó como alianza para construir el cine comunitario, pero la comunidad se resistió a trabajar con ellos. Y lo primero que dijeron es que lo primero que tiene que hacer uno como organización es dignificar el trabajo de las personas. Y ese sistema que nosotros hemos conocido y el sistema erróneo de creer que regalarle algo a alguien es hacer algo bueno, muchas veces no lo es. Porque yo siempre he creído que regalarle algo a alguien en ciertas condiciones es negarle su capacidad a construir algo mucho más grande. Entonces, en este proyecto, cuando yo empecé a construir, yo no sabía construir en Guado, pero el miedo se perdió cuando junto con la comunidad nos dimos cuenta que podíamos aprender en conjunto. Y ahí surge el proceso de dignificación de las personas. Nosotros no podemos seguir creyendo que porque pasamos por una universidad nos da la capacidad de decidir sobre la gente, ¿no? Entonces, un poco esas reflexiones. Gracias. Y también me llamó la atención lo de los símbolos. Creo que era como la tercera como conceptualización que hacía ahí durante la presentación, cuando luego presentaste lo del agua y la serpiente. Los chicos de seminario están trabajando en un barrio, un conjunto habitacional que se llama Villa Frey, y ya está empezando a aparecer en sus análisis ciertos monumentos, ciertos como elementos del conjunto que fijan la memoria en el lugar. Hay un pequeño busto a propósito de un pequeño monolito recordando el primer vuelo de un avión en la vida en Chile, o pequeños mosaicos que van contando la historia del conjunto. Entonces, si pudieras hablar un poco sobre el valor de estos como elementos que fijan la memoria, y también me imagino que pueden actuar como entrada a estos territorios para poder conectarse con la comunidad, a reconocer parte como de su historia de vida dentro del conjunto. Bueno, después de haber consolidado 50 años un territorio, hay puntos que unen a las comunidades. En el caso colombiano puede ser la misma violencia, puede ser el mismo esfuerzo, puede ser una infraestructura. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el proceso comunitario nunca despega por la construcción de la vivienda. Yo siempre he dicho que el punto que más une a la gente es el agua, porque la vivienda yo la puedo construir, mal o bien la construyo, ¿sí? La electricidad, pues jalo un cable y la construyo ilegal, pero el agua es algo que no se puede traer tan fácil. El agua, lo que yo he descubierto es que genera memorias y que genera una fuerte consolidación de dinámicas colectivas. Ese es uno que he encontrado. Otra cosa que he encontrado como la memoria es el salón comunal. Muchas veces la gente no ha terminado de construir su casa, pero surge como prioritario el salón comunal, porque yo he visto que es un proceso de resignificación muy importante dentro de la comunidad, porque es decir, aquí estamos y aquí vamos a tomar decisiones. Esas son dos cosas que yo he encontrado muy fuertes, y cada territorio se da diferente. En el caso de Casucá, por ejemplo, las mujeres recuerdan mucho donde lavaban la ropa, ¿no? Digamos que estamos en otro contexto y ahorita las mujeres, digamos, estamos resignificando todo lo que es la mujer, pero en ese momento era otro proceso. Y en esos puntos se han construido escuelas, en esos puntos se han construido espacios comunitarios. Muchas veces donde murió un habitante se construye, en donde les hablaba el padre Efio. Ese punto donde se construye el salón comunal era una antigua piedra donde el padre dictaba las misas, y ese espacio se resignifica. Entonces, yo creo que en Colombia hubo un proyecto muy famoso de un arquitecto muy conocido que llegó a un territorio olvidado en el Chocó. El Chocó es la región donde más comunidad afrodescendiente hay, y esta persona construyó una escuela que ganó premios internacionales sobre una cancha de fútbol. Y para la comunidad la cancha de fútbol no era solo hacer deporte, era un proceso de valorización de lo que ellos hacían y donde pasaban todas las cosas. Claramente a los ojos de la arquitectura fue premiado y ganó, pero a los ojos de la comunidad no. Entonces, es también eso, ¿no? Yo sí creo que en Colombia muchos arquitectos famosos que yo conozco han ganado premios
pero no han solucionado ningún no han solucionado ningún problema social ni han dado un beneficio a la comunidad. Y yo no sé en esa dinámica en la que nos estamos moviendo, eso va a seguir pasando, ¿cierto? Entonces cada quien replanteará qué es importante para cada quien en la arquitectura. Pero en el ámbito comunitario, el símbolo puede ser algo que despega un proyecto social mucho más grande, un proceso, ¿sí? El mejoramiento del barrio, es un poco eso. Acá en UTLA está este lema de la academia como práctica y entender el proceso de título también no necesariamente como uno de un proyecto que tiene un momento de inicio y uno de término, sino como una suerte de diagnóstico espacial en donde el alumno entra a trabajar con la comunidad para ayudar a la comunidad a veces a relevar temas que podían estar por debajo sucediendo y no ser mencionados, pero de alguna manera empezarlos a tratar a propósito de ciertas prácticas espaciales, no sé, una plaza a la que nadie va o una casa a la que nadie se acerca, dando ejemplos muy hipotéticos. El arquitecto empieza a actuar no solo como un gestor, sino que también como una suerte, no quiero llamar a otra disciplina, pero invita a que el proceso de titulación sea un codiagnóstico con las comunidades de problemas socioespaciales finalmente. ¿Cómo ves tú la práctica que has desarrollado con URBS Colombia desde el 2016? Son 6 años que llevas practicando con estas comunidades. Esa perspectiva, la de la arquitectura finalmente como una herramienta para realizar un diagnóstico, más que una disciplina que construye un edificio. Pues yo siempre lo que hemos hecho desde el colectivo creo que el 90% de lo que hacemos no es arquitectura, sino es el 10%. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien nos nutrimos de otras áreas de conocimiento, y creo que la arquitectura tiene que hacerlo, una profesión que impacta directamente sobre la vida de las personas en su manera de vivir, tiene que claramente nutrirse de muchas áreas, ¿no? Digamos que ahorita se está buscando, y creo que esta universidad ha sido como pionera, digamos, en temas de la etnografía, como hablar de las otras ciencias. Creo que esa es una necesidad de la arquitectura, porque es que finalmente las ciencias sociales son las que nos ayudan a entender un contexto. Y yo lo digo de manera como irónica, pero al mismo tiempo lo digo de manera como muy sincera, y es que el trabajo que yo hago desde URBS es por ahí el 80% tomar café. Y lo digo así porque sí, es sentarme, escuchar, hablar, sí, tampoco es fingir sentimientos, eso jamás podrá pasar, ¿no? Tomar tinto. Tomar tinto, que sí. Creo, no hiciste la aclaración al inicio, pero tinto en Colombia significa café, chicos. Okay. Entonces es buscar herramientas humanas, ¿no? Al final la base del proceso de lo que nosotros hacemos es que todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Y yo siempre he creído que nosotros somos privilegiados por pasar por la universidad, pero para mí el proceso de enseñanza ha sido paralelo. Si bien yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios en Europa y nutrirme de Europa, creo que la escuela más grande ha sido los barrios informales del mundo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir en los barrios como a través de otro proyecto que hice que se llamó Arquitectura Invertida, me llevó a vivir en los barrios, asentamientos populares más grandes, townships sudafricanas, favelas brasileras, en Asia también. Y creo que ha sido una escuela, ¿no? O sea, escuchar a la gente, la manera de entender sus realidades, nutre también la reflexión constante, ¿no? Y lo obliga a uno a devolverse, que no lo que hacemos puede ser plano toda la vida, ¿no? Hoy estamos con Guadua y estamos construyendo ciertas cosas, mañana no sabemos porque dependerá de las comunidades. Pero como para resumir, sí creo que la labor del arquitecto es, la urgencia de la arquitectura más que la labor es humanizar la arquitectura. Y humanizar la arquitectura requiere ciertos procesos que no están vinculados a la arquitectura que responde al mercado. Gracias, Andrés, por tus reflexiones. Voy a dejar el micrófono abierto. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera compartir con Andrés a propósito del trabajo que están realizando, son bienvenidos. ¿Te parece, Paula, si te acercas un poco y nos encontramos a mitad de camino para el micrófono y que quede con el audio?
Bueno, gracias Andrés y Linda por este momento. Yo creo que es súper importante y da ganas que haya venido más gente de los alumnos de seminario y gestión, pero entendemos también que tenían una agenda bien apretada por temas de entrega, etcétera. Así que voy a hacer una pregunta un poco intentando como llevar estos ejemplos tan claves que tú traes a realidades que son casi como primas, ¿no? Aquí en el territorio específico de Villafrey que los alumnos y alumnas están investigando. Y es un poco entendiendo ese proyecto que tú mostrabas del cine comunitario, que entendemos la importancia de hacer no solamente como una observación, un levantamiento de factores, agentes, alianzas, conflictos, eventuales combinaciones público-privado, ¿no? Entendiendo que todo proyecto él está compuesto por diversos factores, ¿no? Conseguir mapear eso ya es un gran trabajo. Y es un poco lo que están haciendo en este momento las alumnas y los alumnos de noveno semestre. Pero también, una vez que tienen mapeado como el estado del arte, digamos, ¿no? De las condiciones físicas y no físicas que comprenden un espacio, en este caso específico, ¿cómo resultó para ustedes el proceso de implementar un proyecto que también era un proyecto de final de curso en ese territorio y convocar quizás, o más que nada convocar, saber dónde va cada recurso? O sea, está el recurso capital, financiero, está el recurso humano, recurso de mano de obra, recursos culturales, sociales. Entonces, ¿cómo es que ustedes gerenciaron de alguna manera para ese proyecto en particular? Y pregunto en ese en particular porque tiene la similitud con que también es un proyecto de final de curso. En el caso de ustedes, si pudieras contar un poquito más sobre eso sería súper interesante. Bueno, gracias. Sí, ese proyecto tuvo varios ejes y tuvo un proceso lento porque nos llegó en la pandemia, ¿no? Entonces, ese proyecto, nosotros los proyectos con la comunidad de Casucá siempre ha sido concertación. Nos sentamos a finales del 2019 y la pregunta fue qué hacemos para el 2020 en el taller de arquitectura y urbanismo emergente. Y la comunidad dijo, pues hagamos el cine comunitario. Yo siempre he dicho que este proyecto ha sido el resultado de muchas cosas y no solamente a nivel de la comunidad, sino a nivel también como del ejercicio profesional y personal. Porque este proyecto fue el resultado de haber construido un parque, después unos baños comunitarios y nosotros utilizamos dentro de nuestra metodología la educación popular y Paulo Freire ha sido el eje fundamental de nuestro trabajo. Y en eso entra el proceso de concientización, no solamente para nosotros, sino para ellos en conjunto, ¿no? Y creo que ese proyecto fue el resultado de decirnos si podemos ir más lejos también, ¿no? Si empezamos con un espacio público que valía $200, el segundo proyecto valió $1.000 y este proyecto valió $30.000. Fue un proceso de decir sí podemos, sí podemos, sí podemos. No sé qué va a pasar en el próximo año, seguramente será algo mucho más grande. Grande no me refiero a nivel económico, sino algo más grande. Entonces lo defino porque nos ha permitido ir más lejos y soñar, pero también porque se unieron muchas fuerzas. Y yo creo que lo que ha hecho URBS en Colombia y lo que hace URBS generalmente es ser puente para muchas cosas. URBS no funciona solo y URBS nunca se comporta mejor a través de redes informales. Hay una cosa muy potente con la red informal y es que se generan vínculos más cercanos con la gente. Este proyecto fue un estudiante de arquitectura que se acercó en ese momento preciso y nos dijo que quería hacer su tesis en el barrio, no sabía qué. Justo la primera vez que va al barrio se concerta a hacer el cine y yo lo que le digo, encárguese en su tesis de diseñar el cine. Pero su reflexión no partió de un proceso de diseño. La pregunta que él se hizo, ¿cuál es el rol del arquitecto en la arquitectura contemporánea colombiana? Y a partir de todo ese proceso empezó a montar su estado del arte, su marco teórico, y la reflexión grande pues llegó a eso, ¿no? Había una crítica de parte de él hacia la Universidad Nacional y era decir, ¿por qué si Colombia es más rural todos los proyectos se desarrollan en la ciudad? ¿Por qué si Colombia es más informal, por qué se están desarrollando los proyectos de tesis en el área formal? Entonces su pregunta fue esa, él diseña el cine, en ese momento no sabíamos qué iba a pasar y cómo lo íbamos a construir, llegó la pandemia, se frena el proyecto y la comunidad a principios del 2020 hace puente con el Consejo Noruego para Refugiados, porque ya venían de un proceso y les dice, aquí tenemos un proceso para construir un cine. Nos reunimos todas las partes, URSS, Consejo Noruego, Andrés el estudiante, y el Consejo Noruego decide que el proyecto lo va a financiar. Entonces, nosotros desde URBS
nunca hemos recibido ningún beneficio económico por el proyecto, ni por ningún tipo de proyecto, ni pretendemos hacerlo. Una vez me hicieron una pregunta una estudiante italiana y me decía, pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no todo se representa en beneficio económico. Desafortunadamente eso nos han enseñado, ¿no? Si yo hago algo y no me pagan, pues estoy perdiendo tiempo. Pero yo les puedo decir de manera sincera que lo que yo más he valorizado mi trabajo es por URBS, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hago procesos con URBS que no están ligados a ninguna otra oficina que los haga de manera tan abierta, tan directa con las comunidades. Entonces, eso me ha abierto puertas para acceder a ciertos trabajos, me ha abierto puertas para dialogar con ciertos actores. Entonces, creo que ese es un beneficio grande, ¿no? O sea, yo nunca pensé que ese beneficio me fuera a llevar a hacer otras cosas, y Andrés claramente su sueño era entregar su tesis y le llegó el proyecto construido. Para Andrés, ¿qué fue? Perdón, fue tener un proyecto construido en un contexto comunitario con una técnica constructiva como el aguado. Entonces fue, por ejemplo, también para el tema de desarrollo técnico, desarrollo de ingeniería, el cálculo estructural del aguado, todo el análisis bioclimático del proyecto, porque nosotros lo que no podemos olvidar es que si es un contexto comunitario, nunca podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como técnicos, y es cumplir con toda la norma sismorresistente, con la norma. A pesar de que construimos en sectores informales, esos sectores informales nos dan la libertad para hacer muchas cosas, que no lo da tampoco la formalidad. Entonces, para ese proyecto de concepción y de diseños se unió muchos profesionales que brindaron su apoyo de manera voluntaria. O sea, ninguno de los profesionales que participaron se pagó, ninguno, porque todos participaron de manera voluntaria, y el Consejo Noruego dio la plata para el proyecto y nosotros autoconstruimos y autogestionamos el proyecto. Y para seguir así como andando en eso, ¿quién invita al Consejo Noruego, por ejemplo, a esa mesa para que luego después eventualmente se transforme en quien financia la construcción? El proyecto que yo les mostré que construyó la comunidad sola, ese proyecto después de construir les permitió trabajar con el Consejo Noruego en el mejoramiento de unos colegios que les pagaron como contratista a la comunidad. Y ese puente le permitió a la comunidad abrir el diálogo para decir: nosotros tenemos un proyecto y estamos buscando financiación. Entonces, cuando ustedes miran, aquí vuelve otra vez la línea de tiempo. Si ven todas las acciones que yo les he presentado, nunca fue nada aterrizado, sino fue una cadena que se conectó y ha permitido los procesos, ¿no? Ha sido muy orgánico. Pero fue la comunidad la que encontró la financiación para el proyecto. Bueno, eventualmente aquí los chicos están enfrentados a ese desafío. El tercer semestre implica que ellos deben construir y por lo tanto también gestionar el financiamiento. Ahora, ¿cómo consigues ese financiamiento? O sea, es el alumno el que tiene que volverse responsable, pero me parecen interesantes estos casos porque les da por lo menos una perspectiva de qué tipo de actores pueden invitar a la mesa a colaborar con el financiamiento de sus obras. Profesora Basolo aquí tiene una... Le voy a dar la espalda a la cámara en esta oportunidad. Oye, Andrés, mira, aquí en la escuela hay un proyecto que tiene que ver con entrevistas que ha venido desarrollando desde hace unos 3 años atrás nuestro director Rodrigo Valenzuela con Fernando Portal, que se llama ¿Cómo operar? Y ese proyecto, uno de los objetivos que tiene es como entender cuáles son los escenarios donde el arquitecto contemporáneo hoy día puede operar, ¿cierto? De ahí viene su nombre, ¿Cómo operar? Entonces, yo te quería, a propósito de ese proyecto que trabaja con la incertidumbre, ¿cierto? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles, en términos también disciplinarios, con qué otras disciplinas la arquitectura hoy, en el siglo XXI, se conecta? Yo te quería preguntar, porque escuché varias veces en tu presentación, tú decías, el arquitecto contemporáneo tiene que ser este. Entonces, desde esa lógica, la visión que tú tienes del arquitecto contemporáneo deja fuera otras dimensiones, como el arquitecto, voy a decir, lo que trabaja con una inmobiliaria. ¿Cuál es tu postura frente a esas otras ramas que desarrolla en sí la arquitectura? Bueno,
Yo creo que ninguna rama de la arquitectura ni ningún eje de la arquitectura será nunca negativo, ¿no? O sea, construir un centro comercial, espacios comerciales nunca lo serán, ¿no? Arquitectos que trabajan por el desarrollo técnico, por el desarrollo estético, la exploración estética siempre serán muy válidos. La pregunta que hay que hacernos es ¿para qué y por qué? ¿Sí? ¿Para qué desarrollo proceso inmobiliario? ¿Para qué desarrollo ciertas cosas? ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estamos en uno de los momentos históricos más importantes para la humanidad y nosotros no nos percatamos. Yo creo que a nosotros no nos queda mucho tiempo. Ya tenemos problemas ambientales profundos, el cambio climático, las luchas sociales se han incrementado en América Latina y eso no es algo particular, ¿no? Ahorita se están uniendo todos los ejes, digamos que el tema de la vivienda, nosotros desde la profesión lo venimos reflexionando desde mucho antes que el movimiento moderno, ¿no? Mucho antes venimos reflexionando y yo creo que cambios fundamentales en lo que es la vivienda no han pasado. Entonces, cualquier eje será bienvenido, pero la pregunta es ¿para qué hacerlo y por qué? Y nosotros lo que tenemos que hacer desde lo que hagamos es no pensar solamente en que estamos desarrollando un proyecto puramente puntual, sino que tenemos que solventar cosas mucho más amplias. El tema de la sostenibilidad siempre será importante, ¿no? Yo conozco proyectos de centros comerciales o proyectos de vivienda de altos estratos que de cierta manera desde la sostenibilidad lo están reflexionando, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de visitar un sitio muy parecido a otro sitio de Bogotá, acá muy cerca, la Torre Costanera, muy hacia los cerros, y era una zona impresionante porque en términos de sostenibilidad se come todo el terreno, o sea, toda la reflexión que nosotros venimos haciendo desde la profesión de densificar las ciudades se pierde, se perdió completamente, ¿sí? O sea, densificar la ciudad no existe, porque hay otras, existen profesionales que están reflexionando para otras cosas. Entonces, mi posición no será nunca que alguna rama de la arquitectura sea mala ni que yo sea enemigo de ninguna. Todas son bienvenidas y todas son buenas, y cualquier profesión, pero siempre será el por qué se hace y para qué se hace. Es un poco eso. Yo creo que eso, el por qué y el para qué es una buena manera quizás de ir como cerrando la conversación. Si no hay preguntas o comentarios del público, te doy, Andrés, las gracias por haber acompañado, por haber participado del primer momento de este semestre. Te doy las gracias por lo generoso de la presentación y tu apertura a responder las preguntas que te planteamos y eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y de pronto una pista para las personas que tienen que construir los proyectos, pues hagan talleres, eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros los proyectos que hemos hecho es convocar a taller y hagan un intercambio. El trueque está más vivo que nunca, yo creo que nosotros lo que hemos hecho es decir, mire, conseguimos una persona que sabe construir en Guadua, se interesa gente para participar, si hay que pagarle a la persona que va a dar el taller se le paga, pero el otro porcentaje se va para construir el proyecto. Otra forma, ¿cuál es? Los mismos amigos, personas que quieren participar y aprender técnicas constructivas. Creo que el trueque de conocimiento por un pago y aprender algo es muy válido. Y no les exige a ustedes como hacer vínculos como muy fuertes, ¿no? Esa puede ser una estrategia. Y bueno, muchas gracias a la universidad, muchas gracias por la invitación. No, gracias por el consejo a los chicos, yo creo que se lo deben tomar muy a pecho. Gracias.